Cuando su único hijo falleció, Nain Peterson sintió que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. No era la primera vez que enfrentaba la pérdida, pero esta vez el dolor tenía un filo diferente, uno que penetraba más profundo que cualquier herida anterior. En su vida ya había tenido que soportar funerales, despedidas silenciosas y noches interminables, en las que el cuerpo se rendía bajo el peso del cansancio y la mente se resistía a aceptar la ausencia. Sin embargo, nada, absolutamente nada, la había preparado para la soledad inmensa que quedó cuando Carlton partió. 7 días apenas habían transcurrido desde que estuvo frente a la tumba de su hijo, con los dedos frágiles aferrados a un lirio blanco, como si esa flor pudiera detener la marcha inevitable de la tierra que lo cubría. Aquella mañana el aire estaba cargado de un silencio sepulcral, un silencio que parecía hablar más fuerte que las palabras de consuelo que había escuchado de conocidos y familiares. Su respiración era irregular, cada inhalación un esfuerzo, cada exhalación un recordatorio de que aún seguía viva mientras su hijo ya no estaba. Durante esa semana su cuerpo conoció el insomnio como nunca antes. Apenas dormía, lloraba hasta el agotamiento y buscaba desesperadamente cualquier vestigio del aroma de la colonia de Carlton, que todavía permanecía impregnado en los pliegues de su viejo cardigan gris. La casa, que en otro tiempo había sido un espacio lleno de movimiento, alegría y sonidos cotidianos, ahora parecía una cáscara vacía. El eco de las risas infantiles de Emma y James, los suaves murmullos de Carlton en las mañanas preparando café, incluso el crujido de las escaleras cuando él subía con pasos apresurados, todo eso había desaparecido. Lo único que quedaba era el vacío, un silencio áspero que la rodeaba como un manto. Ella caminaba de un cuarto a otro, tocando los objetos, acariciando las fotos enmarcadas con la esperanza absurda de que de pronto todo volviera a ser como antes. Pero nada cambiaba. La realidad estaba ahí, inmóvil, cruel. Fue en ese escenario de duelo cuando apareció Cleo. Su voz rompió el aire con una dureza inesperada, tan filosa y fría como un viento invernal que atraviesa las ventanas mal cerradas. «Nain, tenemos que hablar», dijo sin titubear, de pie en la entrada con los brazos cruzados, la mirada firme y sin rastro de compasión. Su tono no era el de una nuera apenada, ni el de una mujer que compartía el dolor de una pérdida común. Era el tono calculado de alguien que venía a anunciar una decisión ya tomada. Nain, sentada en el sillón favorito de su hijo, apretó con más fuerza el cardigan alrededor de sus hombros, buscando en esa tela la calidez que ya no encontraba en el presente. Sabía que Cleo nunca había sido especialmente cercana ni cariñosa con ella, pero tampoco esperaba que la crueldad se presentara tan desnuda, tan inmediata, justo en el momento en que más vulnerable se sentía. La voz de Cleo siguió, cortante, con un aire casi profesional. «Con Carlton muerto, las cosas tienen que cambiar. Los niños y yo necesitamos continuar, necesitamos un nuevo comienzo. Y tú aquí, bueno, ya no encajas». Por un instante, Nain pensó que había escuchado mal. Su corazón se contrajo, los latidos golpeando con un ritmo irregular. El aire de la sala, que ya era pesado, se volvió aún más espeso. Cleo continuó sin vacilar, como si estuviera leyendo un guión ensayado. «Siempre estás llorando. Hablas de él como si todavía estuviera presente. Eso no es saludable ni para mí ni para los niños. Necesitas empacar tus cosas y aprender a sobrevivir por tu cuenta». Cada palabra caía sobre Nain como un golpe invisible. Durante 5 años había entregado todo de sí para esa familia. Vendió su pequeño departamento, dejó atrás a sus amigas de la iglesia, abandonó su rutina, todo para estar cerca cuando Cleo volvió a su trabajo. Fue ella quien recogió a Emma y James del colegio, quien se desveló cuidándolos cuando tenían fiebre, quien cocinó las comidas caseras que Cleo jamás tuvo tiempo de preparar. Se convirtió en una segunda madre en esa casa, alguien invisible a los ojos del reconocimiento, pero indispensable en el día a día. Y ahora de pronto Cleo la reducía a una simple carga, a una intrusa incómoda. Con un hilo de voz apenas perceptible, Nain se atrevió a responder. «Carlton quería que yo me quedara. Me lo pidió, por los niños, por su...». No alcanzó a terminar la frase, porque la risa breve y hueca de Cleo la interrumpió con una frialdad que le heló la sangre. «Carlton dijo muchas cosas mientras estaba enfermo. No puedes pretender que yo cumpla promesas dichas bajo morfina y quimioterapia». El silencio que siguió fue insoportable. El rechazo de Cleo dolía más que la misma ausencia de Carlton. La sentencia final llegó con la firmeza de una condena. «Tienes 24 horas. Mañana vendrán los decoradores para renovar la oficina. No quiero incomodidades».
Nain apenas pudo asentir con la mirada perdida, el corazón oprimido y las manos temblando sobre la tela del cardigan. No lloró en ese instante, sabía que las lágrimas vendrían después, en la soledad de la noche. Pero una idea comenzó a repetirse en su mente, como un eco imposible de acallar. Incluso después de muerto le estaban arrancando a Carlton pedazo a pedazo. Ese día y la noche que le siguieron se sintieron como una eternidad para Nain. La idea de recoger sus pocas pertenencias en apenas 24 horas era tan absurda que su mente se resistía a comprenderla. No se trataba únicamente de ropa o de objetos materiales, se trataba de recuerdos, de momentos que aún parecían palpitar en cada rincón de la casa. El perfume de Carlton en el armario, los juguetes de Emma y James en la alfombra del salón, incluso el viejo reloj de pared que Carlton había reparado con sus propias manos. ¿Cómo podía abandonar todo eso como si no significara nada? Mientras intentaba reunir fuerzas, se descubrió caminando por la habitación de su hijo. La cama estaba perfectamente tendida, aún con la colcha que él había elegido en su último cumpleaños. En la mesita de noche descansaban 2 libros abiertos, una taza con marcas de café y un par de gafas de lectura que nunca volverían a ser usadas. Nain se sentó al borde de la cama, deslizó sus manos por la tela y sintió que un torrente de recuerdos la inundaba. Escuchó en su mente la risa de Carlton, sus consejos llenos de paciencia, su voz grave diciéndole «Mamá, todo estará bien». Esa frase que tantas veces la había consolado, ahora se le clavaba como una ironía cruel. Cuando el reloj marcó la medianoche, Cleo pasó frente a la puerta y la observó con desdén. «No intentes dormir aquí esta noche. Ya no es tu lugar», dijo en un susurro helado, sin detenerse a escuchar respuesta. El tono seco y definitivo de esas palabras dejó claro que la compasión había desaparecido. Era como si en el corazón de Cleo nunca hubiera existido un rastro de humanidad para con ella. Nain permaneció inmóvil, con los ojos fijos en las sombras proyectadas por la lámpara, sintiendo que el aire en sus pulmones se volvía más pesado con cada respiro. En medio de esa desolación, pensó en Emma y James. Esos niños eran su última conexión con Carlton, el legado vivo que él había dejado al mundo. Ella había sido testigo de sus primeras palabras, había sostenido sus pequeñas manos cuando aprendieron a caminar, había escuchado sus risas contagiosas cuando jugaban en el jardín. ¿Qué sería de ellos sin una figura que les recordara el amor genuino de su padre? Cleo, siempre ocupada en su mundo de compromisos y apariencias sociales, nunca había demostrado la ternura que Nain creía necesaria para criarlos. La sola idea de que los niños crecieran olvidando el calor de Carlton la hacía estremecerse. Y sin embargo estaba de manos atadas. No tenía un lugar a donde ir, no contaba con un salario propio y había sacrificado toda su independencia por entregarse a esa familia. El peso de la traición se volvió insoportable. Había dado su vida por un hogar que ahora la rechazaba como si fuera una intrusa indeseada. Durante años había sido la columna silenciosa que mantenía todo en pie y ahora la trataban como una carga. Esa noche lloró en silencio, abrazando la chaqueta de Carlton contra su pecho. No quería que Cleo escuchara su llanto, no le daría la satisfacción de verla rota. Entre sollozos, habló en voz baja al vacío de la habitación. «Hijo mío, me prometiste que nunca estaría sola, y sin embargo aquí estoy perdida». Su voz se quebró, y por un instante deseó que la muerte la alcanzara también, que pudiera reunirse con él y dejar atrás la crueldad de un mundo que ya no tenía sentido. Cuando amaneció, la luz del sol entró tímidamente por las cortinas. Nain, exhausta y con los ojos hinchados, comenzó a guardar algunas cosas en una maleta vieja, un par de vestidos, fotos de Carlton con los niños y aquel cardigan gris que se había convertido en su escudo. Todo lo demás quedó atrás porque Cleo se lo había dejado claro: llévate solo lo imprescindible. Con cada prenda que doblaba, con cada objeto que elegía, sentía que le arrancaban trozos de su vida. Al bajar las escaleras con la maleta en la mano, vio a Emma y James sentados en la cocina, desayunando cereal. Sus ojos inocentes brillaron al verla, y Emma corrió hacia ella gritando: «Abuela, no te vayas». La niña la abrazó con fuerza y James, con voz temblorosa, preguntó: «¿Por qué mamá dice que ya no vivirás aquí?» Nain no pudo responder, las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Solo acarició sus mejillas y los besó con ternura, tratando de grabar ese momento en su memoria. Sabía que esa despedida sería la herida más profunda de todas. Cleo, de pie en la entrada, observaba la escena con impaciencia, tocando su reloj de pulsera como si contara los minutos. «¿Es suficiente?», dijo con frialdad. «Los niños se acostumbrarán». Esa sentencia final fue un golpe que Nain jamás olvidaría.
Con el corazón desgarrado, salió por la puerta, dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida que había construido alrededor de su hijo y sus nietos. Afuera, el aire fresco de la mañana la golpeó con brutalidad récord. El portazo resonó en sus oídos mucho después de haber salido de la casa. El eco de esa puerta, cerrándose detrás de ella, parecía sellar no solo una vivienda, sino un capítulo entero de su vida. Con una maleta gastada en la mano y el corazón hecho trizas, Nain caminó sin rumbo fijo por las calles todavía húmedas del amanecer. La brisa fría le erizaba la piel y cada paso se sentía como un recordatorio brutal de que estaba sola. Nunca había imaginado que, a su edad, terminaría sin un techo propio, después de haber entregado todo su amor y sacrificio a los demás. Se detuvo un instante en la esquina, mirando a su alrededor. El mundo seguía su curso como si nada hubiera pasado. Los autos transitaban, la gente esperaba el autobús, algunos jóvenes reían mientras caminaban hacia la escuela. Todo continuaba indiferente a su tragedia. Esa indiferencia le dolió tanto como las palabras de Cleo. ¿Cómo era posible que el universo siguiera en movimiento cuando el suyo se había detenido por completo? Con el paso lento, se dirigió al parque donde solía llevar a Emma y James a jugar. Se sentó en un banco de madera y, por un momento, cerró los ojos. Escuchó en su memoria las risas de los niños, los pasos pequeños corriendo hacia el columpio, la voz de Carlton diciéndole «Mamá, míralos, son mi mayor orgullo». Ese recuerdo le arrancó una lágrima silenciosa que recorrió sus mejillas. Cada rincón de la ciudad estaba impregnado de memorias con su hijo, y ahora esas memorias se habían convertido en cuchillos invisibles que la herían una y otra vez. El frío comenzó a calar en sus huesos y comprendió que necesitaba encontrar un refugio. No tenía dinero suficiente para una pensión. Lo poco que guardaba lo había usado en medicinas y en pequeños gastos durante la enfermedad de Carlton. Su seguridad económica había quedado atrás mucho tiempo atrás, cuando decidió entregar sus ahorros para ayudar a la familia. Sin saber a dónde ir, sus pies la guiaron a la iglesia del barrio, aquel lugar donde años atrás había encontrado consuelo en los sermones y en la calidez de algunas amistades. El templo estaba vacío, con las velas encendidas iluminando tenuemente el altar. Nain se arrodilló frente a la imagen sagrada y susurró una oración temblorosa. «Dios mío, dame fuerzas, no me abandones ahora que más te necesito». Su voz se quebró en cada palabra y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizá alguien la escuchaba. Allí, en ese silencio sagrado, pudo llorar sin miedo a ser juzgada, derramando todo el dolor que llevaba reprimido desde que Cleo le había exigido marcharse. Un sacerdote anciano se acercó con pasos suaves y le colocó una mano en el hombro. «Hija, ¿te encuentras bien?», preguntó con una bondad sincera en la mirada. Ella no pudo responder, solo asintió con los ojos enrojecidos. El hombre le ofreció un vaso de agua y un lugar para descansar en una pequeña sala comunitaria. Agradecida, Nain aceptó, aunque en su interior sabía que esa no era una solución definitiva, solo un respiro momentáneo. Esa noche durmió en un catre improvisado de la iglesia, cubierta con una manta que olía a incienso. El sueño fue ligero, interrumpido por pesadillas donde revivía una y otra vez el momento en que Cleo la echaba de la casa, la mirada de confusión de Emma y James y la ausencia definitiva de Carlton. Cada vez que despertaba, el dolor volvía con más fuerza, recordándole que aquello no era un mal sueño, sino su nueva realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. A veces caminaba largas horas por la ciudad, buscando algún lugar donde pudiera ofrecer su ayuda a cambio de comida o un pequeño espacio para dormir. Nadie parecía tener tiempo para una mujer mayor cargando una maleta. En más de una ocasión recibió miradas de lástima, otras veces rechazo, y aprendió pronto que la compasión era un lujo raro en un mundo que corría demasiado deprisa. Sin embargo, a pesar de la desesperanza, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Tal vez era la voz de Carlton, aún viva en su corazón, empujándola a resistir. Tal vez era el recuerdo de Emma y James, que la necesitaban aunque Cleo intentara apartarlos de ella. Cada amanecer, cuando el sol iluminaba los techos de la ciudad, Nain se repetía a sí misma: «Debo seguir por ellos, por él». Esa convicción, frágil pero firme, se convirtió en la chispa que mantenía encendida la llama de su voluntad. Y así, entre lágrimas, recuerdos y pasos inciertos, Nain comenzó una nueva travesía. Una vida marcada por la ausencia y la traición, pero también por una esperanza silenciosa que todavía se negaba a morir. No sabía hacia dónde la llevaría el destino, pero estaba convencida de una cosa: aunque el mundo la rechazara, el amor de Carlton siempre la acompañaría como un faro en la oscuridad.
Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. Nain pronto comprendió que la vida en la calle no era solo fría, sino despiadada. La primera mañana que despertó en un banco del parque, el rocío había empapado su chaqueta y sus huesos le dolían como nunca. Miró el cielo grisáceo y se preguntó en silencio cómo era posible que el mundo pudiera seguir girando con tanta normalidad, mientras ella sentía que su existencia se había detenido en el tiempo. El murmullo de los transeúntes, el rugido de los autobuses, los niños jugando a lo lejos, todo contrastaba con el peso de la soledad que la envolvía. En esas jornadas interminables, el recuerdo de Carlton se volvía aún más vivo. Cada esquina, cada calle, cada olor le traía su imagen a la mente. A veces cerraba los ojos y podía escuchar su voz llamándola mamá, con esa mezcla de respeto y ternura que solo él sabía usar. Otras veces veía fugazmente a un hombre con un gesto parecido al suyo y sentía que el corazón le daba un vuelco, para luego recordar con un dolor punzante que su hijo ya no estaba. El duelo era una herida abierta que Cleo había agravado con su crueldad. Había noches en las que Nain se refugiaba en la entrada de alguna tienda cerrada. Allí, abrazada a su maleta como si fuera su único tesoro, repasaba una y otra vez las palabras de su nuera: «Ya no encajas aquí. Los niños se acostumbrarán». Esa frase la perseguía como una sombra oscura. ¿Cómo podía alguien borrar de un plumazo 5 años de entrega, cuidados y sacrificios? ¿Cómo podía alguien reducirla a una carga después de que había dado todo de sí, incluso su independencia, para sostener esa familia? Un día, mientras caminaba sin rumbo, pasó por la escuela donde Emma y James estudiaban. Se quedó al otro lado de la reja, observando de lejos. Los niños corrían en el recreo, ajenos al dolor de los adultos, con la inocencia intacta. Nain apretó contra su pecho una fotografía de Carlton con ellos, la misma que había guardado como un amuleto en su maleta. Deseó con todas sus fuerzas correr hacia ellos, abrazarlos, decirles que no los había abandonado. Pero el miedo a la reacción de Cleo, a su frialdad despiadada, la detuvo. El simple pensamiento de que pudiera prohibirles volver a verla la llenó de angustia. Así que se limitó a mirar, con lágrimas deslizándose silenciosas, y se marchó antes de que alguien pudiera reconocerla. La falta de un hogar comenzó a desgastarla físicamente. Sus pasos eran cada vez más pesados, sus manos temblaban de frío y su rostro, antes sereno, ahora reflejaba el cansancio y la tristeza acumulada. Algunas personas la miraban con compasión, otras con desdén. Aprendió a sobrevivir con lo mínimo: un pedazo de pan ofrecido por un desconocido, una botella de agua compartida por algún alma caritativa. Pero dentro de ella seguía latiendo un orgullo silencioso. No se permitía mendigar con palabras, prefería guardar silencio y aceptar solo cuando alguien se lo ofrecía de corazón. En las madrugadas, cuando la ciudad dormía, se preguntaba qué sería de ella en los próximos meses. La idea de rendirse aparecía cada vez con más fuerza, pero siempre había algo que la mantenía en pie: la memoria de Carlton. Mamá, sé fuerte, podía escuchar en su interior. Esa voz, aunque imaginaria, era el único ancla que le impedía dejarse arrastrar por la desesperanza. Una tarde lluviosa, exhausta y empapada, regresó a la iglesia en busca de refugio. El sacerdote, al verla, no ocultó la preocupación en su rostro. «No puedes seguir así, hija», le dijo con suavidad. «Tu corazón es fuerte, pero tu cuerpo necesita cuidado. Déjame ayudarte a encontrar un lugar donde puedas estar segura». Nain agradeció la intención, pero negó con la cabeza. No quería ser una carga para nadie más. Su vida ya había sido definida por depender de otros, y esa dependencia había terminado en traición. Ahora prefería enfrentar la intemperie antes que volver a confiar ciegamente. Aún así, en lo más profundo de su alma, seguía albergando un anhelo: volver a ver a sus nietos, volver a sentir esas pequeñas manos aferrándose a las suyas. Ese deseo, más que cualquier otra cosa, era la chispa que mantenía encendida la llama de su esperanza. Quizá el destino todavía le tenía reservado un giro inesperado. Quizá algún día la vida le devolvería lo que la crueldad le había arrebatado. Con esa fe diminuta pero obstinada, Nain siguió caminando bajo la lluvia, con la maleta a cuestas y el recuerdo de Carlton iluminando su sendero en la oscuridad. Las semanas de incertidumbre se convirtieron en meses. El calendario dejó de tener sentido para Nain, porque cada día era una repetición del anterior: despertar con frío, buscar un lugar donde resguardarse, caminar hasta que sus pies dolieran, y al final cerrar los ojos con el estómago vacío. El tiempo había perdido su forma. Ya no distinguía entre lunes o sábado, solo sabía que el dolor y la soledad eran sus compañeros constantes. Un mediodía, agotada por la caminata, entró en la biblioteca pública.
No buscaba leer, sino calor y silencio. El murmullo de las páginas y el olor a papel antiguo la envolvieron con una paz que hacía tiempo no sentía. Encontró un asiento en un rincón y se recostó sobre la mesa, cerrando los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, pudo descansar sin miedo a la lluvia o a los pasos de extraños. Allí, mientras el mundo de los libros la rodeaba, recordó los días en que Carlton la acompañaba a la biblioteca de joven. Él solía elegir novelas de aventuras y leer en voz alta algunos fragmentos, riéndose de los personajes exagerados. «Mamá, algún día yo escribiré mi propia historia», decía con brillo en los ojos. Ese recuerdo la hizo sonreír entre lágrimas. Su hijo había escrito una historia, pero no en páginas, sino en los corazones de quienes lo amaban. Fue en esa misma biblioteca donde el destino le presentó a alguien que cambiaría el rumbo de su vida. Un hombre de cabello canoso, traje sencillo y mirada aguda la observó desde la distancia. Notó su maleta gastada, su rostro cansado y la manera en que sujetaba con fuerza una foto doblada. Él se acercó con discreción, colocando un libro sobre la mesa frente a ella. «Este lugar es bueno para descansar», dijo con voz grave pero amable. Nain lo miró sorprendida, un poco recelosa. Él sonrió con suavidad y agregó: «No se preocupe, no quiero molestar. Solo pensé que quizá le gustaría leer algo». El nombre en la portada del libro llamó su atención: «Historias de resistencia». Por un instante, sus labios temblaron, como si la ironía del título tocara su propia vida. El hombre notó su reacción y se presentó: «Soy Robert Chen. Suelo venir aquí para trabajar en silencio. Si necesita algo, puedo ayudarla». La amabilidad en sus palabras contrastaba con la indiferencia que había recibido de tantos otros. Nain dudó en responder. La experiencia con Cleo le había enseñado a desconfiar, a no abrir su corazón con facilidad. Pero había algo en la mirada de Robert que transmitía sinceridad, una calidez que no encontraba en ningún otro lugar. Con voz baja, casi en un susurro, respondió: «Gracias, pero estoy bien». Robert no insistió. Solo asintió y regresó a su mesa, dejándole el libro como un gesto silencioso. Durante los días siguientes, Nain volvió a la biblioteca. Era el único lugar donde podía sentirse invisible sin ser rechazada. Robert la veía siempre en el mismo rincón, a veces leyendo, a veces simplemente contemplando el vacío. Un día, él se acercó de nuevo, esta vez con un termo en la mano. «Este werde le ayudará a entrar en calor», dijo, ofreciéndoselo con una sonrisa. Nain lo aceptó con manos temblorosas, y el calor de la bebida le devolvió por un instante la sensación de humanidad. No hablaron mucho al principio. Robert respetaba sus silencios y ella agradecía no sentirse presionada. Poco a poco comenzó a notar que aquel hombre siempre estaba allí, no como un intruso, sino como un testigo silencioso de su dolor. A veces intercambiaban frases cortas, un comentario sobre el clima, una observación sobre un libro. En esas pequeñas conversaciones, Nain descubrió que la bondad todavía existía en el mundo, aunque fuera en destellos mínimos. Una tarde, mientras ella guardaba sus cosas, Robert la detuvo con suavidad. «Sé que ha pasado por algo difícil», dijo con firmeza, pero sin invadir. «No me diga que, si no quiere. Solo quiero que sepa que no está sola». Esas palabras cayeron sobre Nain como un bálsamo inesperado. Llevaba meses sintiendo que el mundo entero la había olvidado, y escuchar a alguien reconocer su soledad sin juzgarla fue como respirar aire fresco después de estar ahogándose. Esa noche, al regresar a su improvisado refugio, Nain apretó contra su pecho el libro que Robert le había dado. Por primera vez desde la muerte de Carlton, sintió que tal vez, solo tal vez, alguien en el mundo aún se preocupaba por ella. Los días en la biblioteca se convirtieron en una rutina inesperada para Nain. Cada mañana, después de caminar varias calles, entraba con paso lento, cargando su maleta como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Ya no se sentía una intrusa allí. El olor a papel viejo y el murmullo de las páginas al pasar le daban la bienvenida como a una vieja amiga. Y casi siempre en algún rincón estaba Robert Chen sentado con su portátil y un montón de documentos a su alrededor. Al principio, Nain pensaba que era pura coincidencia encontrarlo tantas veces, pero pronto comprendió que Robert también había hecho de aquel lugar un refugio. No era el típico hombre ocupado que entraba y salía sin mirar a los lados. Él se tomaba su tiempo, saludaba al bibliotecario con cortesía y sonreía a los estudiantes que pasaban corriendo. Su calma contrastaba con el caos del mundo exterior. Un día, mientras ella hojeaba un libro de poemas, Robert se sentó frente a ella con un café en la mano. «Este es para usted», dijo, colocándolo con suavidad sobre la mesa. «No tiene que decir nada, solo acéptelo».
Nain lo miró con sorpresa, queriendo negarse, pero sus manos frías aceptaron la bebida caliente casi por instinto. Al probar el primer sorbo, sintió un calor que le recorrió el pecho, como si por unos segundos la tristeza se deshiciera en vapor. «¿Por qué hace esto?», preguntó en voz baja, aún desconfiada. Robert la miró a los ojos y respondió con sinceridad: «Porque sé lo que es perderlo todo, y porque alguien en algún momento hizo lo mismo por mí». Aquella confesión despertó en Nain una curiosidad que no se atrevió a expresar. Había aprendido a no indagar en la vida de los demás, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Con el paso de las semanas comenzaron a compartir pequeñas conversaciones. Robert le contó que había sido empresario, pero que un fracaso financiero lo había dejado en la ruina hacía algunos años. «Los negocios me enseñaron a ganar dinero, pero las pérdidas me enseñaron a valorar lo esencial», dijo con un tono sereno, como quien habla de una lección aprendida con dolor. Había logrado levantarse de nuevo, aunque no con riquezas materiales, sino con una mirada distinta de la vida. Nain escuchaba en silencio, sin hablar mucho de sí misma. Apenas compartía detalles mínimos, que alguna vez tuvo una familia unida, que le gustaba cocinar, que la jardinería le traía paz. Evitaba mencionar a Carlton, a Cleo, a Emma y James. Ese capítulo de su vida aún era una herida abierta que dolía demasiado tocar. Robert no presionaba, respetaba sus silencios como si entendiera que había historias que tardan en salir a la luz. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba contra los ventanales de la biblioteca, Nain se atrevió a preguntar: «¿Y cómo hace usted para seguir adelante después de perderlo todo?». Robert sonrió con melancolía. «Aceptando que el dolor no desaparece, creo que podemos transformarlo. Si me hubiera quedado atrapado en lo que perdí, hoy estaría destruido. Prefiero pensar que cada caída es también una oportunidad para empezar de nuevo, aunque sea desde cero». Esas palabras quedaron flotando en la mente de Nain durante horas. ¿Podría ella algún día transformar su dolor? ¿Sería capaz de empezar de nuevo cuando sentía que ya no tenía fuerzas? Esa noche, abrazada a su maleta, repitió las frases de Robert como un mantra, buscando en ellas la fuerza que le faltaba. Poco a poco, la presencia de Robert se volvió una especie de ancla en su vida. No era un salvador ni un extraño curioso, era simplemente alguien que estaba ahí constante, como una señal de que todavía había bondad en el mundo. Para una mujer que había sido expulsada sin piedad de la casa de su propio hijo, ese gesto era invaluable. Sin darse cuenta, Nain comenzó a esperar esos encuentros. Ya no entraba a la biblioteca solo por el calor, sino también por la compañía silenciosa de aquel hombre que había sabido tenderle una mano sin exigir nada a cambio. Y en ese vínculo silencioso, en esa amistad naciente, algo dentro de ella comenzó a sanar, aunque aún no se atreviera a admitirlo. El vínculo entre Nain y Robert fue creciendo de manera natural, como una semilla que germina en silencio bajo la tierra hasta que un día asoma con fuerza hacia la luz. Lo que comenzó como gestos simples, un libro, una taza de té, una conversación breve, se convirtió en una rutina compartida. Ya no eran dos desconocidos en una biblioteca, sino dos almas cansadas que encontraban alivio en la presencia del otro. Una tarde particularmente fría, Robert notó que Nain tenía las manos enrojecidas y agrietadas. Sin decir palabra, colocó sobre la mesa un pequeño frasco de crema. «No quiero incomodarla», explicó con suavidad, «pero pensé que esto podría ayudar». Nain lo tomó con cautela, acariciando la tapa metálica como si fuese un objeto valioso. Sus ojos se humedecieron y por primera vez murmuró: «Nadie me cuida así desde hace mucho tiempo». Robert no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada y con voz baja dijo: «Tal vez porque usted ha estado demasiado ocupada cuidando a los demás». Esa frase tocó una fibra sensible en el corazón de Nain. Durante años había vivido para su hijo, para sus nietos, para su nuera incluso, y ahora se encontraba sola, abandonada. El eco de aquellas palabras la acompañó durante toda la tarde, removiendo recuerdos que había intentado enterrar. Fue esa misma noche cuando decidió abrirse por primera vez. Sentados en una esquina de la biblioteca, mientras la lluvia golpeaba contra los ventanales, Nain respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz temblaba como si cada palabra pesara toneladas. Le contó de Carlton, de cómo había sido un hijo amoroso, trabajador y siempre preocupado por su familia. Describió la ternura de Emma y James, los juegos en el jardín, las risas durante la cena. Por un instante sus ojos brillaron con un destello de vida, pero pronto la sombra del dolor regresó cuando mencionó a Cleo. «Ella me dijo que ya no encajaba en esa casa», confesó con un nudo en la garganta, «que los niños se acostumbrarían a no verme. Después de la muerte de mi hijo, me sacó de la vida de mis nietos como si yo fuera una extraña.
Al pronunciar esas palabras, las lágrimas que había contenido durante meses brotaron con fuerza. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de mostrarse vulnerable, pero Robert no apartó la mirada ni intentó interrumpirla. Él esperó a que se calmara y cuando finalmente lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y respeto. Naem, dijo con firmeza, usted no perdió su valor porque alguien la haya rechazado. Su amor por su familia no desaparece solo porque ellos no lo reconozcan. El hecho de que aún los recuerde con tanto cariño demuestra quién es usted realmente. Ese reconocimiento fue como una chispa en medio de la oscuridad. Nadie había validado su dolor desde que Cleo la había echado. Hasta ese momento se había sentido como un fantasma, invisible, sin voz. Pero escuchar a Robert darle un lugar, reconocer su sufrimiento, le devolvió una parte de sí misma que creía perdida. En los días siguientes, Nain habló más. Recordó anécdotas de Carlton, como de niño insistía en plantar girasoles en el jardín, aunque el clima no siempre los favoreciera. Contó cómo Emma solía sentarse en su regazo a escuchar historias inventadas, y cómo James la buscaba cada vez que tenía miedo de la oscuridad. Mientras hablaba, su rostro se iluminaba con ternura, y Robert la escuchaba con paciencia infinita, como si cada detalle fuese un tesoro que merecía ser guardado. Por su parte, Robert compartió también sus heridas, y habló de su ruina financiera, de la traición de antiguos socios que lo dejaron sin nada. Explicó cómo había tenido que reconstruir su vida con humildad, aprendiendo a vivir sin lujos y a valorar lo esencial. Al final, dijo con una sonrisa triste, me di cuenta de que la riqueza más grande que uno puede tener es alguien que lo escuche, alguien que lo vea. Esa confesión creó un puente invisible entre ambos. Dos vidas distintas, dos historias marcadas por la pérdida, encontraban en la otra un espejo donde reflejarse. No eran solo compañeros de biblioteca, eran dos sobrevivientes que sin planearlo se estaban ayudando mutuamente a seguir de pie. Una noche, mientras guardaba sus cosas, Nain se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola. La soledad aún pesaba, sí, pero ahora tenía un rostro, un nombre, una compañía que hacía la carga un poco más ligera. Y aunque todavía no lo supiera, ese vínculo con Robert sería la llave que abriría la puerta hacia un nuevo capítulo en su vida. El invierno avanzaba con paso implacable, y Nain lo sentía en cada hueso de su cuerpo. Las noches eran más largas, el viento más cortante, y la ciudad parecía aún más hostil para quienes no tenían un techo. Sin embargo, había un pequeño rincón de calidez que le daba fuerzas para resistir, los encuentros diarios con Robert en la biblioteca. Esa rutina se había convertido en su refugio emocional, el único espacio donde podía ser vista y escuchada sin juicio. Robert, con su carácter sereno, observaba cada detalle con atención. Se daba cuenta de que Naim cada día estaba más cansada, más delgada, con la piel marcada por el frío. Una tarde, mientras ella hojeaba distraídamente un libro, él dejó sobre la mesa una bufanda de lana cuidadosamente doblada. «El invierno es cruel», dijo con tono firme pero amable. «Por favor, acéptela». «Es caridad, preocupación». Nain acarició la prenda con manos temblorosas. Hacía meses que nadie pensaba en su bienestar. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero logró contenerse. «No quiero ser una carga», murmuró. Robert negó con la cabeza. «Una carga es alguien que se aprovecha sin dar nada a cambio. Usted no es eso, Naim. Usted es compañía. Y eso vale más de lo que imagina». Esas palabras resonaron en ella como un eco sanador. Había pasado tanto tiempo sintiéndose descartada que escuchar a alguien valorarla de esa manera fue casi irreal. Esa noche durmió abrazada a la bufanda, como si fuera un símbolo de dignidad recuperada. Con el paso de los días, Robert comenzó a insinuar con cautela la idea de ayudarla más allá de la biblioteca. Nain le dijo en una ocasión, «Sé que es independiente y respeto eso, pero me preocupa lo que pueda sucederle en la calle. Hay lugares donde podría estar más segura, aunque sea temporalmente». Ella lo miró con recelo, recordando el dolor de haber confiado en Cleo. El simple pensamiento de depender de alguien la llenaba de miedo. «Ya confié una vez y me costó todo», respondió con amargura. «No puedo permitirme volver a caer». Roberta sintió con paciencia. «Lo entiendo. No le pido que confíe en mí de inmediato. Solo le pido que considere que no todos quieren hacerle daño». Luego añadió, casi en un susurro, «La bondad también existe, aunque a veces cueste encontrarla». Esa semilla quedó plantada en el corazón de Nain, aunque todavía no estuviera lista para aceptarla.
Un día, mientras caminaban juntos hasta la salida de la biblioteca, Robert se detuvo y señaló un café cercano. ¿Le parece si compartimos un almuerzo? Nada formal, solo sopa caliente y pan. Creo que ambos lo necesitamos. Naen dudó. Sentía que no tenía derecho a sentarse en un lugar así, que su aspecto desgastado llamaría la atención. Pero la insistencia tranquila de Robert logró convencerla. Al entrar, se sintió fuera de lugar, como si todos los ojos se clavaran en ella. Sin embargo, Robert se comportó con naturalidad, saludando al mesero como si nada fuese extraño. Cuando llegó la sopa, Naen tomó la cuchara con manos temblorosas. Hacía meses que no probaba una comida caliente en un lugar digno. El primer bocado fue tan reconfortante que las lágrimas se le escaparon sin poder evitarlo. Robert no dijo nada, solo le ofreció una servilleta con una sonrisa comprensiva. «Ve», comentó después de unos minutos de silencio. «A veces la vida todavía tiene momentos buenos, aunque sean pequeños». Naen asintió sin poder hablar. Esa comida sencilla había significado mucho más que un plato de sopa. Era una declaración silenciosa de que aún podía ser tratada con respeto, como cualquier otra persona. En los días siguientes, Robert empezó a compartir planes con ella, como si intentara dibujar un futuro posible. «Tengo algunos contactos en asociaciones», explicó. «Podrían ayudarle a encontrar un lugar temporal donde quedarse. No digo que deba aceptarlo ahora, solo quiero que sepa que hay opciones». Naen lo escuchaba con una mezcla de esperanza y miedo. Parte de ella anhelaba aceptar, descansar, sentirse segura por primera vez en meses. Pero otra parte seguía atrapada en el recuerdo de Cleo, en la traición que la había dejado en la calle. Esa herida aún no sanaba. Esa noche, mientras abrazaba su bufanda en un rincón húmedo, se repitió las palabras de Robert. No todos quieren hacerle daño. Y aunque todavía no estaba lista para confiar plenamente, supo que por primera vez en mucho tiempo había alguien en su vida que no la veía como una carga, sino como un ser humano digno de cuidado. La relación entre Naen y Robert seguía creciendo con la fuerza tranquila de algo verdadero. Lo que al principio había sido un gesto de amabilidad en una biblioteca, ahora se había convertido en una rutina llena de sentido. Cada día que pasaba, Naen encontraba un motivo para seguir adelante, aunque todavía le costara aceptar que merecía un futuro distinto al de la intemperie. Robert, por su parte, observaba con preocupación la fragilidad de su amiga. Notaba el cansancio en sus pasos, la tos que aparecía en las mañanas frías, las marcas que dejaba el viento en su piel. Sabía que el invierno podía ser implacable para alguien sin techo, y temía que, si no hacía algo pronto, la soledad y la enfermedad terminarían por quebrarla. Un día, después de salir de la biblioteca, Robert la invitó nuevamente al café cercano. Allí, mientras compartían pan recién horneado, él habló con calma pero con firmeza. «Naen, sé que le cuesta aceptar ayuda, pero he encontrado un lugar donde podría estar segura. Es un centro comunitario, no una institución rígida. Tienen habitaciones sencillas, comida caliente y, sobre todo, respeto por quienes llegan allí. Nadie la juzgará». Naen bajó la mirada, removiendo su taza de té. El miedo le recorrió el pecho como una sombra. La palabra institución le recordaba demasiado a la sensación de ser desplazada, de que alguien decidiera por ella. «No sé si pueda hacerlo», respondió en voz baja. «Cada vez que confío en alguien, termino perdiéndolo todo». Robert extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para transmitir cercanía. «Entiendo su miedo», dijo con voz firme. «Yo también lo sentí cuando lo perdí todo. Pero si me hubiera quedado encerrado en esa desconfianza, no estaría aquí hoy». A veces hay que dar un paso, aunque sea pequeño, para abrirle espacio a la esperanza. Las palabras de Robert calaron hondo en el corazón de Naen. No era la primera vez que él le hablaba de segundas oportunidades, pero esa tarde sintió algo distinto, una mezcla de vulnerabilidad y confianza. Quizá porque, poco a poco, había aprendido que Robert no quería controlarla, sino acompañarla. Esa noche, mientras intentaba dormir en la entrada de una tienda abandonada, la idea del centro comunitario regresó a su mente una y otra vez. Imaginó una cama sencilla, un plato de comida caliente, la posibilidad de dormir sin miedo a la lluvia o al frío. Pero al mismo tiempo el recuerdo de Cleo la asaltaba, su voz dura, sus palabras frías, el momento en que la echó sin piedad. Esa frase seguía siendo una herida abierta que la frenaba cada vez que alguien le ofrecía ayuda. Pasaron varios días antes de que Naen se decidiera a responder.
Una tarde, mientras hojeaban juntos un libro de filosofía en la biblioteca, se volvió hacia Robert y dijo con un susurro: «Quizá podríamos ir a ver ese lugar, solo mirar, nada más». Robert sonrió con alivio, como quien ve un rayo de sol tras una tormenta. «Eso es todo lo que le pido», respondió. «Nada de compromisos, solo mirar». El día de la visita, Nain caminaba con paso inseguro, su maleta arrastrándose detrás de ella. Robert la acompañaba sin prisa, hablándole de cosas cotidianas para distraerla. El clima, un artículo interesante que había leído, los niños que jugaban en la plaza. Cuando llegaron al centro comunitario, Nain se detuvo en la entrada, paralizada por el temor. El edificio no era lujoso, pero tenía un jardín cuidado y ventanas limpias que dejaban escapar el aroma de comida casera. Una voluntaria salió a recibirlos con una sonrisa cálida. «Bienvenida», dijo sin preguntar nada más. Esa simple palabra desarmó a Nain. Nadie la había llamado bienvenida desde que salió de la casa de su hijo. Sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero se obligó a dar un paso hacia adentro. El interior era sencillo: mesas de madera, un par de sofás desgastados, una cocina donde hervía una olla. Vio a otras mujeres conversando en voz baja, algunas con historias de sufrimiento reflejadas en sus rostros. Y por primera vez en mucho tiempo, Nain no se sintió sola en su dolor. Robert la observó en silencio, respetando su espacio. No necesitaba palabras para entender que aquel era un momento crucial. Y aunque Nain no lo dijera en voz alta, dentro de sí comenzaba a sentir que tal vez aún había lugar en el mundo para ella. El centro comunitario se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Nain. Aunque al principio entró con paso inseguro y corazón tembloroso, pronto descubrió que aquel lugar no era lo que tanto temía. No había juicios, no había miradas de desprecio ni voces frías como las de Cleo. Allí cada persona tenía una historia marcada por la pérdida, el abandono o la injusticia, y sin embargo eran recibidos con respeto. La primera noche que durmió en una cama limpia, con sábanas tibias y un techo seguro, Nain lloró en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Después de tantos meses a la intemperie, sintió que por fin podía cerrar los ojos sin miedo a la lluvia o al frío. Acarició la bufanda que Robert le había regalado y se dejó llevar por un sueño profundo, el primero reparador en mucho tiempo. Al día siguiente, las voluntarias le ofrecieron un desayuno sencillo: pan tostado, huevos y té caliente. Nain lo recibió con gratitud, saboreando cada bocado como si fuese un banquete. Una de las mujeres, de cabello canoso y sonrisa amable, le dijo: «Aquí no tiene que agradecer por cada cosa». «¿Este lugar es suyo también?». Nain bajó la mirada, pero por dentro sintió que esas palabras encendían una chispa de dignidad olvidada. Robert la visitaba con frecuencia. No lo hacía como un benefactor distante, sino como un amigo auténtico. A veces le llevaba libros nuevos, otras veces simplemente se sentaba a conversar en el jardín del centro. «Parece que empieza a recuperar fuerzas», le comentó un día mientras él cuidaba unas pequeñas macetas de flores que habían dejado descuidadas. Nain sonrió tímidamente. «Las plantas me recuerdan a mi hijo. Carlton siempre decía que los girasoles buscaban el sol como si supieran que la vida estaba allí». Robert la observó en silencio, notando cómo cada recuerdo de Carlton era al mismo tiempo dolor y fortaleza. Sabía que el duelo no desaparecía, pero también comprendía que hablar de él ayudaba a que Nain mantuviera vivo el amor que todavía la sostenía. Con el tiempo, Nain comenzó a participar más activamente en el centro. Ayudaba en la cocina, organizaba la despensa y acompañaba a otras mujeres que llegaban con el mismo miedo que ella había sentido al principio. Su carácter bondadoso, cultivado durante años de sacrificio familiar, empezaba a florecer de nuevo. Descubrió que aún tenía mucho por dar y que su vida no había terminado en la puerta de la casa de Cleo. Un día, mientras compartían una tarde de lectura, Robert le preguntó con cautela: «Nain, ¿alguna vez pensó en lo que quiere para sí misma, más allá del dolor y de lo que perdió?». Ella se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. Durante meses había vivido únicamente para sobrevivir, sin espacio para soñar. «No lo sé», respondió finalmente. «Antes mi vida eran mis nietos. Ahora no tengo claro si me queda un propósito». Robert la miró con ternura. El propósito no siempre está fuera, en los demás. A veces está en levantarse cada día y decidir que uno merece un poco de paz. «Usted merece eso, Nain». Esas palabras calaron hondo. Por primera vez se permitió pensar en sí misma, no solo como abuela, madre o mujer expulsada de un hogar, sino como un ser humano con derecho a la esperanza.
Esa noche, al mirarse en el pequeño espejo del cuarto, vio reflejado un rostro cansado, pero también distinto. Había un destello de vida en sus ojos que no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. El centro comunitario no era un hogar definitivo, pero se convirtió en el terreno fértil donde las raíces de Naén empezaron a crecer de nuevo. Con el apoyo constante de Robert y la compañía de otras mujeres que compartían su dolor, comenzó a creer que su historia aún no había terminado, que tal vez aún quedaban capítulos por escribir. Los días en el centro comunitario pronto se transformaron en semanas, y para Naén cada jornada era una mezcla de descubrimiento y sanación. Aunque todavía llevaba consigo el peso del pasado, comenzó a sentir que ya no era una sombra perdida en la ciudad. Poco a poco encontró un ritmo: ayudar en la cocina por las mañanas, ordenar la despensa, acompañar a los más nuevos que llegaban con los ojos llenos de miedo. Era como mirarse en un espejo. Veía en ellos la misma desconfianza que ella había sentido, y por eso sus palabras tenían un poder especial. Yo también pensé que no iba a poder quedarme, les decía con voz cálida. Pero aquí nadie te juzga. Aquí uno aprende a respirar otra vez. Y quienes la escuchaban asentían con lágrimas, agradecidos de que alguien les diera esperanza. Sin darse cuenta, Nain había comenzado a ocupar un lugar importante dentro de aquel pequeño refugio. Robert lo notaba con orgullo cada vez que la visitaba. La observaba mientras charlaba con otras mujeres, mientras cuidaba las plantas del jardín o mientras reía suavemente en las sobremesas. Está recuperando algo de lo que siempre fue, pensaba. Un día se lo dijo en voz alta: Naén, su fuerza inspira a los demás. Usted cree que ha perdido todo, pero en realidad todavía tiene mucho por dar. Nan vio la mirada conmovida. No sé si lo que hago es tan importante. Robert sonrió con ternura. Cream, Lois, a veces una palabra amable puede salvar a alguien del abismo. A medida que la confianza crecía entre ellos, también lo hacía la intimidad de sus conversaciones. Ya no solo hablaban del pasado, sino también del presente y del futuro. Robert compartía sus planes de abrir un pequeño proyecto social, un espacio donde personas en situación de vulnerabilidad pudieran aprender oficios y recuperar dignidad. No quiero que la gente viva solo de la caridad, explicaba. Quiero que tengan herramientas para levantarse por sí mismos. Nain lo escuchaba fascinada. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que se le hacía extraño pensar en proyectos a largo plazo, en sueños que podían construirse paso a paso. ¿Y cree que eso es posible?, preguntaba con genuina curiosidad. Roberta sentía con convicción. Claro que sí. Todo comienza con alguien dispuesto a creer que puede cambiar. Esas palabras encendieron algo en el corazón de Nain. Durante noches enteras se quedó despierta pensando en lo que él le había dicho. ¿Podría ella también reconstruirse? ¿Tenía fuerzas para ser más que una sobreviviente? Mientras tanto, dentro del centro, su rol se volvió cada vez más importante. Una mañana, una joven llamada Maribel llegó llorando, con un bebé en brazos y sin saber a dónde ir. Las demás intentaban consolarla, pero fue Naén quien se sentó a su lado, tomándole la mano. «Respira», le dijo con calma. «No estás sola. Yo también tuve miedo cuando me quedé sin nada. Pero aquí puedes empezar de nuevo». Las palabras, sencillas pero sinceras, lograron tranquilizar a la muchacha. Esa misma tarde, Maribel la llamó como una madre. Ese gesto resonó profundamente en Naén. Sentir que todavía podía brindar cuidado, que su corazón seguía teniendo espacio para otros, fue como recuperar una parte de sí misma que creía muerta desde que Cleo le arrebató a sus nietos. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse útil, necesaria, viva. Robert se lo hizo notar en una de sus visitas. «¿Lo ve, Naén? Usted no solo está recibiendo ayuda, también está transformando vidas. Eso es un don, y nadie puede quitárselo». Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tal vez tenga razón. Tal vez todavía quede algo de mí que valga la pena». En ese instante comprendió que, aunque su camino todavía era incierto, ya no caminaba sola. Tenía un refugio donde era bienvenida, tenía un amigo que creía en ella, y lo más importante, empezaba a creer en sí misma otra vez. Aunque Nain comenzaba a reconstruirse poco a poco, había noches en las que el silencio del dormitorio compartido en el centro se volvía insoportable. Se acostaba sobre el colchón sencillo, abrazando el suéter gris de Caston que aún conservaba, y cerraba los ojos con la esperanza de escuchar su voz. En sueños, a menudo lo veía sentado en la mesa del comedor, con una taza de café en la mano, leyéndole noticias con esa paciencia tranquila que lo caracterizaba.
Pero como siempre, los sueños terminaban y despertaba con la amarga certeza de que estaba sola. Lo que más dolía eran los recuerdos de Emma y James. Sus nietos habían sido la razón por la que aguantó tantas humillaciones en casa de Cleo. Cada risa de ellos, cada dibujo que colgaban en la nevera, cada pregunta inocente la llenaba de vida. Ahora solo podía verlos en su memoria. A veces imaginaba que entraban por la puerta del centro corriendo hacia ella, que la abrazaban como antes, que le pedían que les preparara la sopa de pollo que tanto les gustaba. En esos momentos, una punzada fuerte le atravesaba el pecho y apenas podía contener el llanto. Robert, perceptivo como era, notaba esa tristeza oculta. Una tarde, cuando la encontró sentada en el jardín mirando fijamente las flores, se sentó junto a ella. —¿En qué piensa? —preguntó con suavidad. —Nan respiro hondo. En mis nietos, ¿en cómo estarán? Me duele no saber si se acuerdan de mí. Robert se quedó en silencio unos segundos, como si buscara las palabras exactas. Naem Carleton la quería con todo su corazón. No dudo ni un instante de que también dejó en claro cuánto la necesitaban los niños. Puede que la vida se vea confusa ahora, pero aún no está todo perdido. Aquella frase sembró una chispa en su interior. ¿Y si de verdad había algo más que ella desconocía? Recordó la llamada del abogado Chen, aquel hombre que había mencionado disposiciones del testamento de Carleton. Había sido un rayo de esperanza, pero su mente cansada y el miedo a Cleo la habían hecho dudar en seguir ese camino. Ahora, escuchando a Robert, sentía que tal vez había sido un error rendirse tan pronto. Esa misma noche, mientras las demás mujeres dormían, Naem se levantó con cuidado y sacó de su maleta una pequeña libreta de tapas gastadas. Allí, en secreto, comenzó a escribir cartas dirigidas a Emma y James. Queridos míos, garabateaba con letra temblorosa, la abuela los ama y nunca los olvida. Si supieran cuánto pienso en ustedes cada día. Sus palabras fluían entre lágrimas, pero también con ternura. Sabía que quizá esas cartas nunca llegarían a manos de los niños, pero escribirlas la hacía sentir conectada a ellos, como si en algún lugar sus corazones todavía se encontraran. Robert la encontró días después doblando una de esas cartas con cuidado. Ella trató de esconderla, pero él la detuvo con un gesto amable. —¿Me permite verla? Naem dudó, pero al final se la entregó. Robert la leyó en silencio, con los ojos brillando. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo: —Naem, estas cartas son oro. Son testimonio de su amor, de su entrega, de quien es usted realmente. Si algún día llega el momento de luchar por la custodia de sus nietos, esto puede ser una prueba invaluable. Las palabras de Robert le helaron la sangre y al mismo tiempo le encendieron una esperanza que no había sentido en meses. ¿Cree que eso sea posible? ¿Que yo pueda volver a verlos? Preguntó con la voz quebrada. Robert asintió con firmeza. No solo lo creo, estoy convencido. Carleton confiaba en usted. Usted fue y sigue siendo la verdadera raíz de esa familia. Cleo puede tener la fachada, pero usted tiene el corazón. Esa noche, la volvió a acostarse con lágrimas en los ojos, pero por primera vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de una emoción distinta, la posibilidad de recuperar lo perdido. Sintió que Carleton desde algún lugar seguía guiándola y que tal vez el destino aún le guardaba un giro inesperado. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación distinta en el corazón de Naem. Ya no se levantaba solo para cumplir con las tareas del centro comunitario, sino con un propósito nuevo, aunque todavía incierto. Aquellas cartas secretas a Emma y James habían despertado un deseo que había tratado de apagar durante meses, el de luchar por ellos. Robert, al verla más animada, decidió dar un paso que venía meditando desde hacía tiempo. Una tarde, después de llevarle un libro de cuentos ilustrados, para cuando vuelva a leerle a sus nietos, dijo con una sonrisa esperanzada, le habló con seriedad: Naem, creo que ya es hora de que hablemos con el abogado Chen otra vez. Él fue muy claro respecto a las disposiciones del testamento de Carleton. Si realmente quiere recuperar su lugar en la vida de esos niños, necesitamos saber qué derechos le corresponden. Naem lo escuchó con el corazón acelerado. La sola idea de enfrentar a Cleo la hacía estremecer. Recordaba demasiado bien las palabras crueles de su nuera, la frialdad con la que le cerró la puerta en la cara, el veneno de su mirada. «Tengo miedo», confesó en voz baja. Robert apoyó una mano firme sobre la suya. «El miedo es natural, pero no puede ser más grande que el amor que siente por ellos. Carleton luchó hasta el final para que usted estuviera protegida. No deje que su voluntad sea pisoteada». Ese mismo fin de semana, Robert arregló una cita con Chen en su oficina.
El simple hecho de entrar a aquel edificio serio y elegante intimidaba a Naeem, que llevaba tanto tiempo sintiéndose como una sombra en la ciudad. Chen, sin embargo, la recibió con calidez y respeto. Señora Nan, me alegra verla de nuevo. Carlton confiaba mucho en usted, y yo también creo que todavía hay caminos legales por recorrer. El abogado sacó una carpeta con varios documentos. Carlton dejó por escrito no solo su deseo de que usted permaneciera en la casa familiar, sino también que tuviera un papel activo en la vida de Emma y James. Él entendía que Cleo podría intentar apartarla, y por eso incluyó cláusulas de protección. Claro, para que todo esto se cumpla, necesitamos que usted esté dispuesta a defenderlo. Naen escuchaba atenta con las manos temblorosas sobre su regazo. Las palabras del abogado eran como un rayo de luz, pero también como una carga pesada. ¿Realmente estaba preparada para enfrentarse a Cleo en un tribunal? ¿Qué dirían los niños después de tanto tiempo? ¿La recordarían con cariño o Cleo ya habría sembrado el veneno en sus corazones? Robert intervino con voz firme. Naen no está sola. Si decide dar este paso, yo estaré a su lado. Y sé que en este centro comunitario también encontrará apoyo. Chen asintió. Exacto. No es una batalla fácil, pero la justicia tiene fundamentos a su favor. Esa noche, al regresar al albergue, Naen apenas pudo dormir. Miraba el techo oscuro, apretando contra el pecho la bufanda de Carlton. Sentía como si él mismo le hablara desde algún lugar. No te rindas, mi amor. Ellos te necesitan. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero junto con ellas un fuego empezaba a arder en su interior. Había pasado demasiado tiempo escondida detrás del dolor. Ahora, por primera vez, contemplaba la posibilidad real de recuperar lo que más amaba. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno junto con otras voluntarias, se sorprendió a sí misma tarareando una melodía antigua que Carlton solía cantar. Una de las mujeres la miró con curiosidad. «¿Está feliz por algo, Nan?» Ella sonrió con timidez. Quizá empiezo a recordar quién era antes de todo esto. El camino por delante seguía lleno de incertidumbres, pero ya no parecía imposible. Entre el apoyo incondicional de Robert, la guía del abogado Chen y la fuerza de sus propios recuerdos, Naen comprendió que todavía tenía una lucha por dar. Y en esa lucha no solo se trataba de ella, se trataba de honrar a Carlton y de devolverles a Emma y James el amor que merecían. La mañana del juicio llegó con un aire frío y solemne, como si la ciudad misma comprendiera la importancia de aquel día. Naen se vistió con el suéter gris de Carlton y la bufanda que Robert le había regalado, ambas prendas convertidas en talismanes de fuerza y memoria. Mientras se miraba en el espejo del albergue, vio reflejado un rostro que ya no era el de una mujer derrotada. Era el rostro de alguien que había sobrevivido a la pérdida, a la humillación y al desamparo, y que ahora estaba dispuesta a levantarse por lo que amaba. Robert la acompañó hasta la corte, caminando a su lado con paso firme. Recuerde, le susurró antes de entrar al recinto, no está sola. Carlton está con usted, yo estoy con usted, y la verdad también lo está. Naen asintió, sintiendo que esas palabras eran un escudo invisible que la protegía del miedo. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Cleo estaba allí impecablemente vestida, con una expresión de seguridad que rozaba la arrogancia. A su lado, Emma y James permanecían en silencio, confundidos por la solemnidad del momento. Sus miradas se cruzaron apenas con la de Naen, y aunque al principio hubo duda en sus ojos, también se vislumbró un destello de reconocimiento, como si en lo más profundo de su memoria recordaran las noches cálidas en que ella les contaba cuentos antes de dormir. El abogado Chen presentó los documentos del testamento, la voluntad escrita de Carlton y las cartas que Naen había escrito en secreto para sus nietos. Estas no son simples palabras, explicó ante el juez. Son la prueba viva del amor y la constancia de una abuela que nunca dejó de pensar en ellos. Carlton confiaba en que Naen representaba el verdadero pilar de su familia, y esta corte tiene el deber de respetar su deseo. Mientras Chen hablaba, Naen no podía dejar de observar a los niños. Recordaba sus risas, sus abrazos, la manera en que corrían hacia ella al llegar de la escuela. Aquellas memorias se mezclaban con el presente, alimentando su determinación. Sabía que no podía obligarlos a elegir, pero sí podía luchar para que supieran la verdad, que su abuela jamás los había abandonado, que había estado resistiendo por ellos en la oscuridad más profunda. Cuando llegó su turno de hablar, Naen se puso de pie con voz temblorosa, pero clara. «Señoría», comenzó, «no soy una mujer perfecta. He sufrido pérdidas, he cometido errores, y me dejé vencer por el miedo. Pero lo único que nunca abandoné fue el amor por mis nietos.
Cada día, cada noche, he pensado en ellos. No busco riqueza, ni venganza, ni títulos. Solo quiero ser parte de su vida, abrazarlos de nuevo y cumplir la promesa que le hice a mi esposo Carlton antes de que se marchara, que nunca los dejaría solos. Sus palabras hicieron eco en la sala, cargadas de verdad y emoción. Incluso Cleo, con toda su dureza, bajó por un instante la mirada. Emma y James, por su parte, no pudieron contener las lágrimas y corrieron hacia Naén cuando el juez decretó que tenía derecho a compartir la custodia y a permanecer en contacto constante con ellos. Fue un momento que detuvo el tiempo, los pequeños brazos rodeando su cintura, sus voces temblorosas, repitiendo «Abuela, te extrañamos tanto». Naén cayó de rodillas, abrazándolos con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. En ese instante comprendió que todo el dolor, todo el exilio, toda la lucha había valido la pena. No recuperaba simplemente a sus nietos, recuperaba también su lugar en el mundo, su identidad, su razón de ser. Al salir de la corte, el sol brillaba con fuerza como un símbolo de un nuevo comienzo. Ruth la esperaba en la puerta, con una sonrisa orgullosa. «Lo logró», dijo suavemente. Naén, aun con los niños abrazados a sus costados, respondió con voz firme: «Lo logramos. Carlton estaría orgulloso». Y así, entre lágrimas, abrazos y promesas de un futuro distinto, Naén cerró el capítulo más oscuro de su vida para abrir otro lleno de esperanza. El camino todavía tendría pruebas, pero ahora sabía que ya no estaba sola. Tenía a sus nietos, tenía aliados verdaderos y sobre todo tenía la certeza de que el amor, por más golpeado que fuera, siempre encontraba la manera de sobrevivir.